Hola, buenos días, señor presidente. Buenos días a todos los presentes. Mi nombre es Estefanía Antonio, de Diario Portal, del Estado de México. Y bueno, como usted lo sabe, en el Estado de México ya estamos viviendo una batalla electoral y las y los mexiquenses vamos a decidir si continuamos con un gobierno priista, como lo hemos tenido desde hace 94 años, o por el contrario, apostaremos por la alternancia. Sin embargo, bajo este contexto, las y los mexiquenses también tenemos el derecho de estar informados de manera veraz y sin manipulaciones de la prensa. Comento esto porque el pasado 22 de febrero se denunció públicamente que el ahora ex coordinador de comunicación social del Gobierno del Estado de México, Jorge Pérez Zamudio, orquestó un golpe mediático en contra de la morenista Delfina Gómez, donde desde la Coordinación de Comunicación Social envió a editores y reporteros de medios estatales y nacionales una nota para su publicación sobre la presunta responsabilidad de Delfina Gómez en observaciones realizadas por la Auditoría Superior de la Federación al programa La Escuela es Nuestra de la SEP. Situación que ya fue aclarada por la Auditoría Superior de la Federación, donde se comprobó que es falso y que estas observaciones no son responsabilidad de la maestra Delfina. Este tipo de ataques, en plena campaña electoral contra una candidata opositora al prianismo, no forman parte de las tareas oficiales de la Coordinación de Comunicación del Gobierno del Estado de México y por eso se la acusa como un acto de guerra sucia. Esto quedó confirmado cuando ese mismo día, el 22 de febrero, se anunció la renuncia de Jorge Pérez Zamudio. No obstante, desde entonces no se ha sabido nada más y tampoco se le ha sancionado. La pregunta es, conforme a la ley, ¿no se debería investigar a Zamudio por sus actos calificados como guerra sucia, dado que hasta el momento no ha habido ninguna sanción? ¿Y por qué considera que no ha sido sancionado? Y por otra parte, llevamos un poco más de un mes desde que arrancaron las campañas electorales en el Estado. Y en ese lapso se siguen repitiendo los mismos actos de abuso de poder que por décadas se han realizado en el Estado de México, como ha sido el acarrear a estudiantes menores de edad para llenar los mítines de la candidata prianista o coaccionar a los maestros para que la apoyen bajo amenazas de que sufrirán represalias en su trabajo, o incluso el condicionar la llamada tarjeta rosa a las mujeres mexiquenses a cambio de votar por el PRIAN. ¿Qué le puede decir a la ciudadanía y a las autoridades electorales que, por cierto, no se ha pronunciado lo suficiente en contra de estos abusos para que estas elecciones transcurran con respeto a las leyes electorales? Pues no me quiero meter en eso, porque no nos corresponde. Nada más tenerle confianza al pueblo. El pueblo sabe muy bien lo que le conviene y lo que no le conviene. El pueblo es sabio. El pueblo del Estado de México y de todo el país es mayor de edad, tiene un nivel de conciencia política muy alto. Siempre lo he dicho, en estos tiempos el pueblo de México es de los más politizados del mundo. No hay prácticamente analfabetismo político. Y la prueba es de que ya no funciona la manipulación, las campañas negras, las calumnias. Ya no tienen efectos los ataques de la prensa vendida, mercenaria, alquilada. El pueblo ya está muy avispado, el pueblo de México, en todos lados, todos lados. Entonces hay que tenerle confianza y yo estoy seguro de que se va además a garantizar que la elección sea limpia, sea libre y que los ciudadanos salgan a votar, que participen.
y el voto pues es secreto, es lo que le dicta a cada quien su conciencia, y tener confianza. Claro, cuando hay elecciones y se está en las vísperas, hay mucho nerviosismo, pero tenerle confianza al pueblo. El pueblo es mucha pieza. Tenerle confianza, porque ese es uno de los problemas que tiene el conservadurismo. Ni se los debería yo de decir porque… Bueno, señores, y llueven los ataques de Alejandra del Moral contra Delfina Gómez. Acaparan el primer debate en el Estado de México. La candidata de Morena y puntera en las encuestas resiste a los dardos de su rival en un formato que no favoreció la exposición de propuestas. Acusaciones, insultos y ataques. Ese es el saldo del primer debate electoral en el Estado de México entre Delfina Gómez, la candidata de Morena, y de la coalición Juntos Hacemos Historia, y Alejandra del Moral del PRI y de la Alianza Va por México. Tú representas la corrupción, aseguró del Moral. ¿Con qué calidad moral puedes hablar de corrupción? Zanjó la política priista contra su rival. Es hora de decir adiós al PRI, afirmó Gómez, exsecretaria de Educación de Andrés Manuel López Obrador y puntera en las encuestas. El primer cara a cara duró menos de una hora en un formato express que no permitió entenderse a ninguna de las aspirantes ni dar coordenadas claras sobre sus propuestas de campaña. Gómez apostó por no engancharse ante los dardos que le lanzaba su contrincante, como en la elección de hace 6 años, en la que perdió ante el actual gobernador Alfredo del Mazo, replicó la estrategia de representarse como heredera de López Obrador y emisaria de su proceso político, la llamada Cuarta Transformación. No estoy para darles consejos ni asesorarlos, pero no está en su discurso, en su argumentación, no aparece el pueblo. El otro día estaba yo viendo una reunión del bloque conservador y uno de los aspirantes, Krill, dirigiéndose a mí: escucha, Andrés Manuel, si nos tocas a uno, nos tocas a todos y no vas a poder. Ya pues, pero no es conmigo, es con el pueblo. Háblenle a la gente, háblenle al pueblo. Piensan que no existe el pueblo, no le tienen respeto al pueblo, menosprecian al pueblo, no le tienen amor al pueblo. Ese es su problema principal. Son muy clasistas y racistas, además de corruptos. Pero bueno, ya, hasta ahí nada más quedó. Muchas gracias, presidente. En otra pregunta, de acuerdo con la OMS, para el año 2030 las enfermedades que mayormente incapacitarán a la sociedad serán las relacionadas con la salud mental.
Actualmente, y sobre todo después de la pandemia, ya se observa un aumento en los padecimientos relacionados con el estrés y la ansiedad, incluso en niños y adolescentes. Sin embargo, son las y los trabajadores quienes más lo padecen, debido a los ritmos agotadores de las jornadas laborales. Y si bien recientemente se modificó la Ley Federal del Trabajo, donde ya se reconoce como enfermedad incapacitante el trastorno de ansiedad y trastornos relacionados con el estrés y depresión, entre otros, ¿cuál es la estrategia del gobierno federal para que al llegar al año 2030 no exista una crisis de salud mental relacionada con estrés laboral en México? Y conjunto a esto me gustaría escuchar su opinión. ¿Por qué si el neoliberalismo prometía una felicidad mayor a través del mercado, por qué también conforme crece el mercado, también crece la venta de ansiolíticos y antidepresivos? Bueno, mañana vienen los médicos especialistas en estos temas, como todos los martes cada 15 días. Entonces ellos van a responderte sobre estas preguntas, las dos muy importantes, ¿no? La que tiene que ver con el crecimiento, ¿no?, que no necesariamente produce bienestar, pues es lo que hemos venido sosteniendo. No se trata nada más de buscar el bienestar material, sino también el bienestar del alma. Entonces, son las dos cosas. No es el mero crecimiento sin el bienestar, sin mejorar las condiciones de vida, de trabajo de la gente, sin la felicidad, sin alcanzar la felicidad. Al final de cuentas, el objetivo de un buen gobierno es conseguir la felicidad del pueblo. Entonces, no necesariamente lo material lleva a la felicidad, no necesariamente el dinero es la felicidad. Eso puede producir una felicidad efímera, pasajera, pero una felicidad duradera tiene que ver con otras cosas, tiene que ver pues con estar bien con uno mismo, con nuestra conciencia, con el prójimo. No es solo lo material lo importante, inclusive no es nada más lo racional lo que debe de importar en la vida. Sí, es importante la ciencia, lo racional, lo demostrable, lo que se comprueba técnica, científicamente, pero también es importante lo místico, lo espiritual. No solo de pan vive el hombre. Entonces, la felicidad tiene que ver con todo eso, tiene que ver con los valores, tiene que ver con la fraternidad, el despojarse de las ambiciones materiales, el no elevar a rango supremo el dinero, no pensar que es el poderoso caballero don dinero y que cuánto tienes, cuánto vales, o cosas de ese tipo, ¿no? Hay muchas formas de ser felices y no olvidar el cuento de León Tolstoy sobre la felicidad. ¿No lo tienes ahí? A ver, ponlo. Porque tenemos que
seguir auspiciando una nueva forma, una nueva corriente de pensamiento, porque la crisis que se heredó no solo fue económica, social, sino también de pérdida de valores. Quisieron corromperlo todo. No pudieron, por la fortaleza cultural. Ya sabes quién ha sido una figura omnipotente en la campaña, aunque ya no puede ser aludido directamente desde que está en la silla presidencial. El Estado de México tiene 3 problemas: corrupción, corrupción y corrupción, afirmó la profesora y ex alcaldesa de Texcoco, que fue la primera en tomar la palabra. La maestra Delfina, como es conocida entre sus seguidores, tomó la palabra de forma pausada y se apoyó varias veces en los apuntes que llevó al podio tras semanas de burlas de sus adversarios por las dificultades que ha tenido en otras ocasiones para expresarse en público. Del Moral se lanzó a la ofensiva en el primero de los 2 debates que habrá en la campaña antes del llamado a las urnas el próximo 4 de junio. Sacó a relucir el cobro de diezmos durante la gestión de Gómez en el ayuntamiento de Texcoco, en el primer bloque dedicado a la corrupción. Insinuó que su rival era un títere de los hombres de Morena, su partido al hablar sobre violencia de género, el segundo tema a discusión, y priorizó los ataques durante la jornada en vez de presentar propuestas concretas. No vengo a pelear con Delfina, aseguró. Esta elección es decidir en manos de quién poner el futuro de tus hijos. Tu futuro, agregó. Claro que necesitamos un cambio, pero ellos son el cambio que destruye.